Buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar sobre aspectos nutricionales y cómo esa frustración, esa ansiedad, ese dolor nos hace muy difícil el hecho de conseguir una nutrición adecuada que sabemos que va a ser beneficiosa para la mejora de nuestro dolor. Pero, como he dicho, sabemos que es muy difícil en algunos momentos donde el dolor es muy agudo mantener una buena alimentación o no darnos un atracón, porque bastante tenemos ya con sufrir dolor como para encima tener que o no tener que comerme ese donus que tengo encima de la mesa. Pues al final, ¿cómo podemos trabajar eso y cómo nos va a influir esa nutrición en esa mejora del dolor? Son aspectos que vamos a ver durante el vídeo de hoy. Antes de ir con él, como siempre, tengo mi nueva newsletter donde aquí comparto contenido cada semana. De hecho, pues todos los jueves estoy compartiendo cierto contenido y las personas que están dentro se están llevando diferentes estrategias que pueden incluir dentro de su día a día. Son estrategias sencillas pero muy efectivas para la mejora del dolor. Así que sin más, vamos con el vídeo de hoy. Una de las cosas más importantes es tener en cuenta que debemos de saber que es difícil, sí, pero no solo es difícil para ti. El resto de personas que están en tu situación o que han estado en tu situación también lo veían como algo muy difícil. Por lo tanto, no estás solo y está claro que vas a ver la luz al final del túnel o la vas a ver muy lejos o directamente no la vas a ver. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Esa dificultad es algo que debemos de empezar a valorar, debemos de empezar a ver cómo puedo hacer que sea más fácil para mí esta situación y qué estrategias puedo conseguir para que, a pesar de la dificultad, que sí es muy difícil, oye, ¿cómo podemos hacer que sea lo más fácil para mí dentro de lo que cabe? Por otro lado, es muy importante que no te tienes que martirizar por el hecho de estar frustrado, porque es normal que notes esa frustración por el hecho de que es que no estoy consiguiendo comer de la forma que tengo que comer, no estoy consiguiendo quitarme ciertas cosas que me pueden estar inflamando y me pueden estar produciendo dolor. Pues esa frustración es normal, pero saber que es normal no nos va a solucionar nada. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que valorar es el hecho de, oye, ¿cómo trabajo sobre esa frustración, con esa frustración y cómo hago para que vaya disminuyendo y para que cada vez vaya apareciendo menos? Pues todo esto es algo muy importante y que debemos de tener en cuenta. Y por otro lado, y como ya he dicho, bastante tengo con sufrir dolor como para que encima me tenga que poner con la nutrición. Efectivamente, bastante tienes. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma o la forma más fácil de hacerlo? Pues esto hay que tener en cuenta qué aspectos te van a influir a ti en tu día a día, qué aspectos a nivel nutricional, a nivel físico, a nivel psicológico te van a estar influyendo. ¿Para qué? Para que ese bastante tengo vaya cambiando y ese bastante tengo no sea un impedimento para que tú puedas conseguir esa mejora a nivel nutricional y a nivel de la alimentación que estás buscando. Uno de los primeros pasos que podemos empezar a hacer para solucionar este problema es el enfoque que le vamos a dar a la situación. No es lo mismo que yo le dé un enfoque negativo que yo le dé un enfoque positivo. Y no un enfoque positivo Mr. Wonderful, sino un enfoque que me ayude dentro de que ya es negativo, yo no le voy a dar más negatividad. Es decir, no verlo como una dificultad, sino como una oportunidad para mejorar, ya no solo en cuanto al dolor, sino en cuanto a tu salud general. Por lo tanto, es un reto, pero, oye, está claro que siempre requiere un esfuerzo, lógicamente, pero si ya nosotros, inconsciente o conscientemente, lo vemos como una oportunidad, más que como una dificultad, tendremos mucho camino ganado. ¿Por qué? Porque tendremos diferentes estrategias a nivel de nuestra cabeza para que nos ayuden y estaremos más predispuestos a realizarlo. Además de esto, también podemos empezar con pasos pequeñitos. No necesitamos realizar todos los cambios de la noche a la mañana,
porque seguramente que a la semana estaremos que nos queremos tirar por el balcón. Pero, oye, ¿y si yo realizo pequeños cambios, por ejemplo, empezando por los más fáciles que sean para mí? Me lo invento. Por ejemplo, vamos a poner que para mí no supone un mayor esfuerzo, un grandísimo esfuerzo, el hecho de estar comiendo donuts todos los días. Oye, pues si yo me quito los donuts y sigo con la pizza de las noches, bueno, pues por lo menos ya me he quitado los donuts. El siguiente paso, ¿cuál será? Quitarme otra cosa, y el último será quitarme la pizza de las noches, que es lo que más me gusta y lo que más me va a costar. Pues empezar por eso que menos te cuesta e ir progresando a lo que más te cuesta. ¿Por qué? Porque ya habrás hecho pequeños cambios, ya serás capaz o vas a saber que eres capaz de realizar esos cambios, y por lo tanto el cambio más grande te será más fácil de realizar. Por lo tanto, empezar por esos pequeños cambios va a ser mucho más inteligente que querer cambiar todo de la noche a la mañana. De hecho, aquí otro de los aspectos que podemos cambiar y que va a ser muy relevante, por ejemplo, es el hecho de, oye, no estoy bebiendo nada de agua, pues empiezo a hidratarme de una forma adecuada. Ese es un pequeño cambio que es bastante fácil de realizar, y ya estamos un pasito más cerca de conseguir esa mejora y de conseguir el resto de cambios que queremos realizar. Otro de los aspectos que podemos llevar a cabo, ¿para qué? Para conseguir esa mejora, es el hecho de planificar. ¿Planificar de qué manera? Pues aquí vamos a tener en cuenta que nos tenemos que anticipar a ciertos aspectos. También debemos de tener en cuenta qué cosas tengo en casa, qué cosas no tengo en casa, y también qué cosas para mí son más fáciles tanto a nivel de cambio como a nivel de realizar. Porque a lo mejor para mí es muy fácil realizar una merluza al horno con verduras, y para ti es más fácil realizar una ensalada de pasta o una ensalada de legumbres. Bueno, pues vemos qué facilidades tengo yo dentro de mi disponibilidad diaria, dentro de mi estructura en cuanto a alimentación, dentro de mis gustos. Pues todo eso lo vamos a tener en cuenta. En cuanto a la hora de anticiparme, es el hecho de realizar la compra. Oye, ¿qué cosas voy a comprar? ¿Qué cosas no voy a comprar? Y realizar una pequeña planificación o un pequeño menú, o acudir a un profesional que me ayude a la realización de esta dieta, de esta estructura nutricional, y que yo vaya a comprar predispuesto a comprar ciertas cosas, y no ir a comprar por ir a comprar, donde vamos a acabar en el pasillo de las patatas y en el pasillo de las galletas, y vamos a acabar comprando todo este pasillo. Por lo tanto, planificar antes de ir a comprar va a ser muy inteligente, porque al final nos vamos a ceñir mucho más al plan. Está claro que seguramente las primeras veces que vayas va a caer algo que no debería caer en el carro de la compra, pero oye, si yo lo planifico, lo anticipo y me ciño al plan, va a ser mucho más fácil que si yo voy sin ningún plan y voy cogiendo lo que voy pensando o lo que me va apareciendo. Porque seguramente si yo no llevo nada planificado y veo algo que me llama la atención, un bollo que me llama la atención, pues seguramente sea capaz más de comprarlo si no llevo ese plan que si llevo ese plan. Y en consecuencia de esto, oye, ¿qué cosas tengo y qué cosas no tengo en casa? ¿Qué quiero decir con esto? Pues si yo no tengo, por ejemplo, un paquete de galletas en casa, me va a ser mucho más difícil comérmelo que si yo ya lo tengo. ¿Por qué? Porque si tú, oye, me da ese antojo de galletas y lo único que tengo que hacer para comérmelas es ir de la habitación a la cocina y coger el paquete, va a ser mucho más fácil que me las coma si a mí me da ese antojo y tengo que ir de la habitación, andar 10 minutos hasta el supermercado, comprar ese paquete y volver a casa y comérmelo. Pues seguramente una vez que estás casi de camino, si te has puesto de camino, porque solo de pensarlo ya vas a decir, pues mira, me como otra cosa o no me como nada, que es un antojo, no es algo que necesites sí o sí de vida o muerte, pues seguramente no acabes yendo a comprar a ese supermercado, y seguramente pues o acudas a una opción más saludable, como por ejemplo puede ser una fruta, o directamente, como he dicho, pues no realices esa ingesta. ¿Por qué? Porque realmente es un antojo y no es algo que necesites al 100%. Y por último, lo que decía, aparte de, oye, ¿qué cosas son más fáciles para mí, tanto a nivel de cambio como a nivel de ejecución? Que he dicho, ¿qué estructura semanal me va a interesar a mí?
Oye, pues realizo todos los platos al principio de la semana, los voy guardando y los voy sacando. O todos los días cocino todas las noches. O ¿qué tipo de preparaciones? Pues cuando tengo menos tiempo me puedo ir un poquito más a esas ensaladas de legumbres, a esas cosas que requieran de menos preparación. Oye, y los días que tengo más tiempo, pues me preparo otro tipo de guisos, otro tipo de alimentos que a lo mejor requieren algo más de preparación. Por lo tanto, esto también es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, tengo más tiempo, me puedo realizar un potaje, tengo menos tiempo, me puedo realizar esa ensalada con un filete a la plancha, por ejemplo, o un pescado a la plancha. Pues todo esto es esa organización que necesitemos para cumplir ese plan y, sobre todo, que no nos afecte y no sea muy demandante psicológicamente para nosotros, donde siempre tengamos que estar pendiente de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que, oye, yo sigo ese plan, tengo ese hábito y no me supone un esfuerzo extra en mi día a día. Porque eso también mentalmente te va a ir desgastando si no tenemos ese plan. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que esos días peores en relación al dolor, oye, ya tengamos todo preparado y solo tengamos que ceñirnos al plan y no tener que pensar más porque bastante tenemos con ese dolor. Otro aspecto que va a ser fundamental es el apoyo. Apoyo a nivel profesional y apoyo a nivel familiar o de amigos. El apoyo a nivel profesional todos lo entendemos y sabemos de qué es. Ese profesional te va a ayudar a generar esa estructura, generar esos hábitos, conocerte un poquito más a ti mismo, conocer tus hábitos, tus gustos. Oye, te va a dar diferentes herramientas que a lo mejor tú pensabas que las verduras solo se podían hacer al vapor o cocidas y ya está. Pero oye, que tenemos muchas más opciones, podemos utilizar especias, podemos rehogarlas, tenemos muchas opciones que podemos incluir en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que esas verduras, ese brócoli, no sea siempre el mismo brócoli, sino que, oye, pues tengo brócoli rehogado con estas especias. Tengo brócoli y además lo he hecho con pollito, lo he hecho con soja. Bueno, pues todo esto, también esas estrategias te las va a dar el profesional. No solo te va a dar una dieta, o no solo te debería dar una dieta para conseguir ese objetivo, sino que te dé las herramientas para que tú seas autosuficiente y tú sepas gestionarte con esa ayuda, lógicamente. Y luego la estructura de comidas, cuando hago las comidas, en qué momentos las hago, en qué momento me puede ayudar cierto tipo de alimentación para mejorar ese dolor, o oye, un momento muy alto de dolor, ¿qué puedo hacer con esa alimentación? O oye, me apetece esto, este fin de semana voy a salir de fiesta, tengo un cumpleaños, ¿qué hago? Bueno, pues también que te dé esas recomendaciones para ver qué puedo hacer. Y por otro lado, la parte de los amigos y la parte de pues, el resto de personas que o están en tu situación o han pasado por tu situación y están donde tú quieres llegar a estar. Pues también te van a ayudar y te van a dar estrategias que a ellos les ayudaron en su día a día. Pues mira, a mí me ayudó tomarme este snack cuando me pasaba esto, en vez de tomarme las galletas, y al final acabé dejando tanto las galletas como el snack porque mi alimentación mejoró. Bueno, pues ese apoyo de personas que han estado en tu situación y también el hecho de que tú veas cómo se están sintiendo y que hay mucha gente que se está sintiendo en la misma situación que tú, también te va a ayudar y te va a arropar y tú vas a saber que no estás solo. Por lo tanto, eso es fundamental, que te sientas comprendido y te sientas que hay otras personas que te pueden ayudar porque están en la misma situación que tú, es de vital importancia. Y un aspecto fundamental, también relacionado mucho con el aspecto emocional, es que no te debes castigar. Es decir, fallos cometemos todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué te vas a martirizar aún más? ¿Te vas a castigar aún más de lo que ya tienes por culpa de tu dolor por el hecho de no haber cumplido en un momento determinado? Oye, tampoco debemos de ser tontos y no, es que no me tengo que castigar y todos los días te estás tomando una pizza, una hamburguesa y 30 donuts. Oye, pues lo mismo ahí sí que tenemos que empezar a castigarnos, pero por un día, por un momento, porque esa semana o ese día has tenido un pico de dolor grandísimo y no has podido seguir el plan. Bueno, pues efectivamente el plan tiene que conseguir que
esos momentos o esos días malos estén dentro, que no sean una parte fuera del plan. Por lo tanto, va a haber días buenos, días malos, pero tenemos que conseguir que a largo plazo haya más días buenos que días malos. Por lo tanto, tienes que tener esa autocompasión contigo mismo y no ser tan crítico con nosotros mismos, porque con los demás no lo somos. Entonces, ¿por qué con nosotros somos tan críticos? Esto es muy importante. Y luego también en este aspecto reforzar los esfuerzos que estás haciendo y los logros que estás consiguiendo, porque muchas veces nos centramos en, joder, es que mira, el lunes pasado, pum, lo hice mal, pequé y además es que tenía muchísimo dolor y encima pequé, o me tomé ese donut. Oye, ¿y por qué no te centras en que llevabas 3 semanas cumpliendo el plan a rajatabla y que no habías tenido nada de dolor durante esas 3 semanas? Oye, si nos fijamos más en ese aspecto positivo que en el pequeño fallo que hemos cometido, porque ¿qué es más grande? ¿3 semanas o un día o unas horas de un día? Por lo tanto, ¿por qué nos castigamos por unas horas en vez de felicitarnos por 3 semanas? Esto también es algo que debemos de empezar a valorar. Y por otro lado, buscar alternativas, como hemos comentado antes, por ejemplo en el aspecto de las verduras. Oye, ¿qué posibilidades tengo de cocinar o qué posibilidades tengo de mezclar este tipo de alimentos? Bueno, pues buscar esas alternativas y diferentes oportunidades, tanto a nivel de snack, a nivel de estructura, a nivel de cómo cocino, oye, de qué recetas puedo hacer, pues al final también me van a dar esa versatilidad, me van a dar una variedad que lo que van a hacer es que no caiga en la monotonía y que no siempre sea el mismo arroz con pollo, que no siempre sea la misma ensalada de legumbres, que no siempre sea la misma verdura al vapor con el mismo trozo de pescado, sino que meta esa versatilidad, que juegue mucho sobre todo con las especias. Las especias nos van a dar una variedad increíble y nos van a ayudar a que ese dolor disminuya, a que esa alimentación y esa salud general disminuya y que psicológicamente nos sentamos más capaces y nos sentamos mejor con nosotros mismos, con menor ansiedad y menor frustración. Por lo tanto, creo que aquí hemos visto diferentes estrategias que te pueden ayudar a, oye, ¿cómo tanto psicológicamente como nutricionalmente esto me va a poder ayudar? Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, de verdad espero que os haya gustado. Os dejo por aquí mi Instagram para que le echéis un vistacillo, para que me contactéis por ahí y nada más. De verdad que espero que os haya gustado y os espero en próximos vídeos. Un saludo.